Sean bienvenidos al primer video podcast de Acélite Sevilla. Estamos aquí en el estudio central de Mucho Deporte, en Sevilla, en el centro de Sevilla, y tengo el placer, un servidor, Alberto Romera, de presentar un video podcast que vamos a tener en esta casa de forma mensual, y para ello no estoy solo, voy a estar acompañado todos los video podcasts con un auténtico fenómeno del periodismo sevillano que conoce bien la actualidad de lo polideportivo. Tengo el placer de tener a mi derecha al señor José Antonio Jiménez. ¿Qué tal, José Antonio? ¿Qué tal, Alberto? Buenos días. Grandes halagos y muchísima azúcar en este caso, ¿no? Hombre, la azuquita viene bien, Sí, la hojana, que se suele decir mucho por correcto, aquí. correcto, sí. Hoy además, en la tripleta atacante, yo soy un poquito panenquita, me gusta el fútbol, aunque también le tiro a lo polideportivo. Tenemos la suerte de tener al presidente de Acélite Sevilla, la Asociación de Clubes Deportivos de Élite de Sevilla, Juan José Mora. ¿Qué tal? Muy buenos días, Alberto y José Antonio, muchas gracias. Solamente te voy a hacer un pequeño apunte. De momentos mensuales, esperemos que es uno de los objetivos de la asociación, que el tema comunicativo del polideportivo sevillano crezca y sea gracias a esta casa y no renunciamos a que pueda ser quincenal o semanal si así lo pidiera la audiencia. Hombre, está claro que nuestra intención, nuestro propósito en la parte comunicativa es que crezca el deporte sevillano y tenemos la suerte de tener aquí a Juan José para que nos explique un poco qué es Acélite. Cuando ustedes ven el logotipo de Acélite en las pantallas, pues se plantearán qué es. Es, claro. Lo primero que vamos a preguntarle a Juan José, y creo que es de obligatoria pregunta, porque es una cuestión que tendremos en la cabeza Claro. todos, es ¿qué es un club de élite? Bueno, a mí aquí me gusta siempre matizar Ujú. que estamos hablando de deportes minoritarios, aunque el fútbol también podría tener Sí, cabida sin señor. problema Sí, señor. en la asociación y otros clubes, otros deportes que no están considerados tan minoritarios en España. Ujú. De hecho, tenemos, por ejemplo, baloncesto femenino y demás. Y lo primero que siempre me gusta aclarar es que en verdad somos clubes de base, o sea, somos clubes que nuestro primer fin es la promoción de nuestros deportes Sí. y la única diferencia con el resto de clubes es que quizás estas entidades, por su trayectoria en los últimos años, han demostrado que tienen capacidad, gracias a su talento, su capacidad de trabajo, de llevar a sus deportistas a competir en ligas nacionales, torneos nacionales e internacionales y distinguirse del resto de deportistas. Pero en verdad somos clubes de base, con la única diferencia que nuestras metas deportivas son más altas que el resto de los clubes de base. Aparte de lo que nos ha comentado ahora mismo José Antonio, uno no se hace una idea de la importancia que tenemos, la suerte de tener aquí a Juan José por el tema de Acélite, por la cantidad de deportistas, modalidades deportivas y clubes que hay ahora mismo en la entidad, ¿no? En la asociación. Para que nos hagamos una idea, aunque ahora vas a hacer un repaso y vas a hablar de las nuevas incorporaciones que ha tenido la asociación, estamos hablando, José Antonio, de más de 10.000 o aproximadamente 10.000 deportistas, Sí, sí. 30 clubes y muchísimas modalidades. Ahora va a detallar más o menos cuántas y si quieres puedes entrar incluso en algunas, José Antonio. Tú que sueles escribir sobre Sí, polideportivo, esto tiene una importancia real, muy, muy, vital. muy importante porque estamos hablando, como tú dices, de 10.000 deportistas que están actualmente compitiendo en estos clubes, pero no podemos olvidar la cantidad de gente que ha salido de ellos, que Sí, está ahora mismo en señor. la élite del deporte, no en el deporte local, ni regional, en el deporte nacional, ¿eh? O sea, E internacional, que ¿eh? es muy importante el tema ese, sí, sí, sí. Deportistas olímpicos. Por supuesto, antes de que entres a valorar un poquito esto que estamos comentando, no quiero olvidarme, no debemos olvidarnos que el Instituto Municipal de Deportes también colabora con nosotros. De hecho, lo pueden ver también en nuestras pantallas, en el estudio. Y junto con la asociación creo que estamos intentando remar hacia la misma dirección. Remar, precisamente, es una de las disciplinas que tenemos. Sí. Cuéntanos cuántas disciplinas deportivas hay, que la gente que vea el video podcast entienda la dimensión de esta asociación. Pues actualmente en enero tuvimos la última asamblea ordinaria de Ujú. cuentas y demás, y siempre hay un punto en el orden del día que es aprobación de nuevos miembros. Rara es la asamblea en la que no tenemos alguna solicitud. Bendito problema, ¿eh? Bendito Hemos, problema. hemos, hemos aprobado las dos últimas incorporaciones, que es el club de gimnasia Blume Ujú. masculino
y el Club de Gimnasia Artística, creo que es, o deportiva, perdón, Ujú. de Dos Hermanas. Fueron las dos últimas incorporaciones a la asociación, que son grandísimos clubes, Sí, señor. que se suman a otros 28 clubes que ya había antes de esta asamblea, de aproximadamente 18 a 20 disciplinas deportivas. No las tengo ahora Ujú. controladas, porque sobre todo en Son muchas. gimnasia y demás se distinguen. Sí. Entonces, tenemos clubes, pero son de diferentes modalidades, entonces ahí me pierdo un poco, pero entre 18 y 20 disciplinas, y como bien habéis dicho, recogemos en los primeros equipos de estas instituciones, de estos clubes, alrededor de entre 800 a 1000 deportistas, que son los que compiten en los primeros equipos, en las ligas nacionales o los campeonatos nacionales e internacionales, lo que venimos a llamar deportistas de rendimiento, por decirlo de alguna Ujú. manera, más se considera, se hizo un recuento en su día de alrededor de unos 10.000 deportistas de base. Es increíble ver, valorar, poner encima de la mesa la cantidad de deportistas y ya no solamente los deportistas, sino las familias, la gente que va cada fin de semana a apoyar, que incluso se desplaza a otras localidades Cierto, andaluzas cierto. en España. Creo que también estos videopodcasts nos van a servir para poner en valor y darle un poquito de voz, de altavoz a muchos deportes que, por desgracia, no ocupan las primeras planas de los periódicos, de los tabloides. Y bueno, tenemos una oportunidad muy buena en mucho deporte, tenemos una oportunidad muy buena en estos videopodcasts. A ver, la primera pregunta es obligada, Juan José. ¿De dónde nace esta locura? ¿Cuándo nace esta locura, bendita locura, que es Acélite? ¿Dónde están los orígenes? ¿En qué años? Y sobre todo, puedes incluso comentarlo también, ¿cuáles son los logros o cuál es el camino que lleva Acélite desde que comenzara hasta que hoy en día, en 2023, se plantee proyectos ambiciosos de cara al futuro? Pues el nacimiento de Acélite, previamente quiero incidir en que Ujú. hubo ya Otro un proyecto anterior, ¿no? inicio de asociación donde incluso estaba Sevilla, Un Betis germen. y demás ya Ujú. por los años 90 y largo, 2000 y poco. Pero eso se quedó bastante parado Ujú. y fue en el año 2009-2010 donde a raíz de la crisis, de la bajada de las ayudas y demás, los equipos de Sevilla Capital que teníamos un poco de contacto alrededor del programa que patrocinaba a Sí. estas entidades, decidimos tener un par de asambleas para buscar lazos común reivindicativos o cómo poder trabajar soluciones a esta crisis del 2009 que fue un palo grande al deporte de élite sevillano. Ujú. Y fue en el 2010 cuando tuvimos el primer contacto en tiempo de Juan Ignacio Zoido y María de Mar Sánchez Estrella, donde pudimos sentarnos con técnicos y políticos que hasta ese año no era relativamente fácil, era Ujú. complicado. Pero bueno, conseguimos una plataforma, éramos entonces, en Sevilla quedábamos 7, 8 clubes, no habíamos más de élite, o por lo menos que controláramos. Y nos atendieron, la verdad que de ahí salió una reestructuración necesaria porque ya no se podían firmar contratos individuales, sino que había que hacerlo por concurrencia competitiva, etcétera, etcétera. Y ahí fue la primera vez que nos sentamos en una mesa de trabajo con técnicos del ayuntamiento, con los políticos De de aquella aquella época. época Ujú. y estos clubes, y se dio forma al programa de alta competición que sigue vigente en el Ayuntamiento de Sevilla. Ese fue el inicio en el año 2010, me acuerdo perfectamente, pues fue después de ganar España El el Mundial. Mundial de Mundial. España. Y a partir de ahí hemos seguido manteniendo un poquito los lazos de conexión, que no era Ujú. tan fácil, entonces no había grupo de WhatsApp, etcétera, etcétera, pero por teléfono, con dirigentes tan emblemáticos como Luis Fontanilla, que fue delegado del Betis, presidente del Triana de Triana Club de fútbol, Fútbol, sí, señor. Correcto, sí, sí. Paquishi, me parece que era el antiguo presidente del Ciencia, de rugby, y muchos de ellos que ya no están, o bien porque han tenido relevo, o en algunos casos de los clubes que habían en aquella época, incluso desgraciadamente han Desaparecido. Sí. desaparecido. Ujú. Pero más o menos siempre hemos seguido manteniendo esos lazos de contacto, teniendo reuniones, si no todos los años, cada 2 años. Ujú. Y fue hace como 6 años, 5 o 6 años, cuando a raíz de una reivindicación por una administración, en este caso Diputación de Sevilla, que no tenía ningún programa de ayuda,
decidimos, a los que quedábamos, decidimos llamar a equipos de la provincia, hicimos una asamblea en la que vinieron equipos de La Rinconada, Dos Hermanas, Mairena y demás. Y ahí empezamos una segunda vía con Diputación, que acabó también con otra mesa de negociación donde se sacó un programa de ayudas específica que no la había hasta entonces. Y ahí fue donde creció un poco la asociación. La verdad que fue muy bien el tema este de Diputación en primera instancia. Después no ha sido todo lo bueno que hubiéramos esperado, pero bueno. Y ahí fue donde decidimos, viendo la capacidad de crecimiento, nos dimos cuenta que había más clubes en Sevilla y provincia, que quizás fuera necesario el crear una asociación registrada, con sus estatutos, sus CIF, etcétera, etcétera. Y fue cuando nos pusimos a tramitarlo, que no fue fácil, porque eso no va por la subdelegación de gobierno, no va por temas deportivos. Y se constituyó ahora como 3 años, se constituyó. Y desde entonces la verdad que ha sido todo un crecer en entidades de toda la provincia y también en acercarnos a administraciones y intentar buscar esos apoyos necesarios para los proyectos que tenemos. Juan José, permíteme que te diga y que te mencione una palabra que creo que también habla de los logros diarios, de los éxitos diarios, porque si el deporte tiene mucho de tareas de entrenamiento, de sesiones, de que los propios preparadores físicos, los entrenadores, los propios deportistas tengan ese trabajo diario, semanal, que después luce en las competiciones, pero que bueno, ni siquiera nosotros mismos, los periodistas, nos damos cuenta de cantidad de trabajo que se hace en la sombra. Es obvio que tenemos que mencionar la palabra sinergia. Yo creo que es una de las cosas en la que, aunque no aparezca también, de nuevo, claro, en los medios y demás, creo que Acélite proporciona a los clubes la posibilidad real de interacción entre diferentes clubes que puede que una de las pocas cosas que tengan en común es la localización geográfica, la provincia de Sevilla, pero lo demás son disciplinas distintas, ubicaciones distintas, probablemente los medios sean distintos. Háblanos un poquito, pinceladita, no quiero que te extiendas mucho, que me cuentes un poquito por qué esa palabra sinergia cobra tanta importancia en Acélite. Como bien has dicho, quizás yo últimamente también lo digo, uno de los éxitos más grandes de Acélite ha sido generar ese grupo, como tú bien dices, con sinergia, o un término que muchos directivos que también somos técnicos en nuestros clubes nos gusta hablar mucho, lo que es transferencia, feedback, etcétera. Ha sido eso, quizás es algo que no es tan tangible, no se ve, pero creo que es lo que ha hecho crecer más a la asociación, porque con un simple grupo de WhatsApp donde vemos 30 dirigentes de 30 clubes, donde vamos dando nuestras experiencias, donde preguntamos dudas a nivel administrativo, a nivel de comunicación, logístico, de todas las tareas que tiene lo que es la administración de un club. Nos ha ayudado, aunque sean disciplinas diferentes, muchas veces las problemáticas, las gestiones son similares en todos los deportes. Y sobre todo el no sentirnos solos. Un dirigente de un club deportivo, yo lo digo mucho en en varias intervenciones que he tenido yo, para mí son auténticos héroes, porque está muy bonito, es verdad, los deportistas, los entrenadores son los que al final se llevan todas las medallas, todas las alabanzas, los reconocimientos, pero si no estuvieran detrás estas directivas totalmente amateur, desinteresadas, detrás de estos 30 clubes, no habría estos deportes en Sevilla, ni estos deportistas tendrían la estructura para llegar a donde llega. Y estos dirigentes, todo nos ha pasado, nos hemos visto siempre muy solos, y solamente con ese grupo y esa capacidad, esa posibilidad de comunicación y demás, nos hemos sentido muy arropados. Y es un grupo que nunca hay discusiones, como yo digo, siempre es aportar cosas positivas, resultados, alabanzas, bienvenidas, y hemos encontrado ese espacio donde por lo menos nos sentimos solos. Después nos vamos a nuestro club y nos queda el trabajo diario, que es muy duro, pero ahí tenemos nuestro rincón donde nos apoyamos los unos a los otros, con algo que la asociación creo que sí ha conseguido, que es un carácter muy, muy solidario, muy de apoyo a todas las disciplinas deportivas, y ese buen rollo es lo que ha hecho que estemos tan unidos. Me parece clave. Yo, off the record, José Antonio Jiménez y un servidor, pues hemos estado hablando de preguntas que te podíamos hacer.
preguntas que podían surgir, ¿no? Claro. Y al final, aquí el encargado de escribir en mucho deporte sobre polideportivo lo tengo sentado a mi derecha y sé que tiene un par de preguntas Sí. por ahí guardadas en la recámara para que respondas aquí, en los micros de mucho deporte. Vosotros como Acelite habéis dado el paso, los dirigentes, os habéis formado para que esto sea, digamos, lo más legal posible. Ponéis una estructura, ponéis unos resultados, unos deportistas de élite que están ahí, que todo el mundo conoce, y ahora hace falta, evidentemente, que tanto las administraciones públicas como las privadas Ujú. den, digamos, ese paso para que corresponda vuestro proyecto, no se quede simplemente en la formación de una entidad para que se quede en nada, que evidentemente ha costado muchos años prácticamente, estamos hablando de 2010, prácticamente son 13 años lo que ha Ujú. tardado Acelite en dar este paso definitivo, pero evidentemente hace falta que las entidades privadas, las entidades públicas se conformen como ese mecenazgo necesario para que esto no se quede en nada, porque al final, si no llega el dinero, no, digamos que no hay, digamos, el fin que vosotros tenéis, digamos, en la cabeza para que se conforme una entidad que no sea simplemente Acelite el nombre y punto. Hace falta el paso de las entidades públicas y de las entidades privadas, ¿no? Evidentemente, de hecho, somos una asociación, toda asociación al Ujú. final se crea alrededor de un fin común y sobre todo en estos temas de unos aspectos reivindicativos. Y la asociación siempre ha tenido ese carácter reivindicativo. De primera para negociar con el Ayuntamiento de Sevilla, con Diputación, el proyecto ahora que tenemos de mecenazgo deportivo Ujú. y de buscar soluciones a los problemas que tenemos en el deporte sevillano, que son muchos, porque hemos hablado mucho de la bonanza actual del deporte sevillano, con 30 entidades de élite, Ujú. que ninguno sabíamos que habíamos tanto. Hemos tenido que crear la asociación para que Claro. todos seamos conscientes de la cantidad que hay. Pero eso, como bien dice, no esconde una realidad paralela que hay, que es la gran precariedad que tenemos en el deporte sevillano, tanto de ayudas públicas como de La privadas, privada. que está justificado después de mucho análisis de la gente que llevamos más años de estas conversaciones, tanto con administraciones públicas como con las privadas. Es complicado para una administración pública o para una entidad privada intentar dar solución a tantas entidades. Al final es un problema. Al final es un problema el cómo ayudar a todas. Y esa situación de ser tanto, ese morir de éxito que tenemos Claro. constantemente en Sevilla, es el que ha dado lugar a que ni la administración ni las empresas públicas hayamos encontrado las fórmulas para ayudar como sí Claro. se ayudan en otras provincias de Andalucía, que yo siempre lo digo, yo no me quiero comparar con Cataluña, País Vasco o Galicia o Madrid. Nosotros nos comparamos, Sevilla nos estamos comparando aquí con datos que son contrastables, que estamos a la cola de ayudas con respecto a otras provincias de Andalucía, y es lo que es nuestro primer fin reivindicador, pero siempre buscando las soluciones desde una manera constructiva. No podemos pedirle a una No. administración, a un ayuntamiento o diputación que nos haga un convenio individual a todos sobre la marcha, porque somos muchos Claro. y estamos en tiempos de crisis, ni a una empresa que nos solucione a todo, Porque, José, evidentemente. hablamos de que la empresa privada que decida apostar por vosotros va a tener, digamos, un espejo impresionante, porque son 30 clubs, gente de élite, que compite en categorías, por ejemplo, el Ciencias, el Las Cocos, el Esquimó de Dos Hermanas. Es que a nivel de esos deportes no hay más, por encima de eso no hay nada más. Entonces sabes que el retorno lo va a tener garantizado. Y no te digo nada de todas las empresas que apuesten por equipos como el vuestro, el tenis de mesa, Hispalis, la base, que está formando a chavales que pueden ser, digamos, estrellas dentro de poco. No es solamente patrocinar a la élite del deporte sevillano, sino que va a poner las bases para que haya muchos niños que dentro de poco puedan estar en esa élite. Sí, efectivamente. Y Ujú. crear la base no solo deportiva, sino estructural de Estructural, claro. todos estos clubes, que necesitamos esa estructura administrativa, de comunicación y de tantas facetas que hoy en día hay que gestionar dentro de un club deportivo para que el club y tu deporte crezca en tu ciudad o en tu provincia. Ujú. Es fundamental. Y para eso, después de muchos análisis, estábamos hablando ya básicamente del proyecto de mecenazgo deportivo. Creemos que es una gran herramienta, una solución para que las empresas, que era uno de los problemas, les costaba trabajo vincular su marca a la marca de una entidad pequeña como es un club deportivo. No. En este caso, con este proyecto, lo que buscamos es con una aportación de la índole que sea,
colabore con todas las entidades deportivas. Claro. Esto creemos una gran solución que a las empresas les va a gustar, porque así no vinculan su marca A un directamente solo a un club. solo club, Sin duda. sino a una A 30, acción social muy claro. grande, que es la que estamos efectuando estas 30 Y se entidades alrededor de una marca, que es así la estamos construyendo, que es la de Y Acélite. una empresa que en este caso también se vincula a una localidad concreta. Se vincularía a Sevilla, se vincula a Dos Hermanas, que eso evidentemente también ayuda tanto a la localidad como a la propia empresa privada en sí, ¿no? Sí, evidentemente. Es un Mm. proyecto que engloba toda la provincia, muchos municipios. Sí, señor. Nosotros hoy por hoy tenemos ya el apoyo implícito a este proyecto de todos los ayuntamientos en los cuales tenemos equipos en la asociación, que son, me parece, 7. Por los 7 ayuntamientos, en boca de su concejal y alcalde, tenemos publicaciones y el apoyo implícito al proyecto como una posible solución a este déficit de ayuda pública y privada que tenemos en Sevilla. Quizás es que los tres que estamos en la mesa tenemos algo en común, y es que somos amantes del deporte. Del deporte. Cada uno tenemos nuestras preferencias. Claro. Yo tengo que reconocer que soy totalmente nuevo, por ejemplo, en el tema del tenis de mesa. Tendremos que quedar para tomar un café con Juan José que nos explique bien cómo funciona, por ejemplo, a nivel nacional. Pero sí es cierto, y esto lo digo convencido, que invertir en deporte para cualquier institución pública o empresa privada no deja de ser invertir en lo que hemos comentado, en bienestar para la sociedad, en salud también para las nuevas generaciones, porque llegan muchos niños y muchas niñas que quieren practicar deportes que a lo mejor no tienen por qué ser los mayoritarios y que pueden tener referentes que vivan muy cerquita suyas, aquí en la misma provincia de Sevilla. Yo creo que aquí también es bonita la labor que hace Acélite. Claro. Y que bueno, que todos los clubes yo creo que se han unido por una buena causa. Siempre estamos un poco hartos de ver los telediarios, los informativos, noticias malas. A veces incluso el propio deporte guarda malas noticias o malos ejemplos. Y yo creo que esta sinergia que se está Sí, creando sí. tiene pinta de apuntar hacia arriba y ser un proyecto ilusionante. Para ir rematando este video podcast, este primer video podcast, queremos hablar un poco de lo que queremos conseguir con este video podcast. Vamos a poner nuestras cartas sobre la mesa para que los telespectadores que ahora mismo estén viendo desde su celular, ¿no? Desde su móvil, desde su ordenador, sepa qué va a ver mensualmente de primera. Después a lo mejor será con una periodicidad menor. Claro. Em, Ojalá, ¿no? Ojalá sea ojalá. buena señal, buena señal. En los videopodcasts. Nuestra idea, la de un servidor y también la de José Antonio, es traer historias que merezcan la pena de deportistas, de entrenadores, de presidentes, de gente que aporta, que le da calidad humana y calidad profesional dentro del altruismo que hay en el deporte minoritario sevillano, y que venga aquí, pase por los micros y se sienta escuchado, que sea un altavoz, que su historia merezca la pena y que sobre todo que Acélite esté detrás de toda esta historia, y por supuesto también el IMD, ¿no? Que la colaboración es muy necesaria tenerla con nosotros. Más allá de eso, José Antonio, yo creo que es importante también, aparte de que se sientan escuchados los protagonistas que pasen por aquí, también que nosotros le demos ese hueco, ¿no? Ese hueco que a veces falta. Sí, no, pero es un hueco completamente merecido porque lo hemos estado hablando antes al principio. Esta semana ha habido un equipo que está con vosotros, que es el Esquimo, que ha estado muy cerca de jugar una final de la Copa del Rey de voleibol femenino, ¿no? El Ciencias, que este año va a pelear por la Liga de Rugby, ¿no? Las Cocos, que hace poco ganaron un título internacional. Por ejemplo, a nivel de triatlón, el Isbilia es uno de los mejores equipos de triatlón que hay en España. Ahí se ha formado el chico Igor Bellido, que es una gran promesa. Que estamos hablando de gente de primer nivel, que la gente no se tiene que De quedar solamente primerísimo. de primerísimo nivel, Es que correcto. es increíble, Sí, 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 Es correcto. más, es verdad que esto se publica de forma mensual. Vamos a intentar que la magia de la comunicación, que no sepan lo que nos están viendo cuando se está grabando esto, ya ha dado una pista por ahí José Antonio, pero, por ejemplo, incluso en Mucho Deporte hemos publicado que, por ejemplo, hay 2 deportistas del Club Náutico que han sido fichados por un club importante. Sí, sí. Es decir, estamos hablando y deportistas que apuntan a París 2024, a los Juegos Olímpicos, vamos a ver, todo esto de alguna forma también respaldado por la marca Acélite, ¿no? Acélite, sí, sí. Mira, para ir terminando esto, me gustaría que a modo de conclusión y para poder despedirnos, Juan José, nos comentaras un poco ya a nivel personal qué ilusiones
tiene usted, tú, me vas a permitir que te tutee, ¿qué ambiciones tiene por parte de la asociación? E incluso también, ¿qué es lo que te gustaría transmitir a todo aquel que hoy se pase y nos esté viendo? ¿Qué le dirías a aquellos amantes del deporte, a aquellas empresas, a aquellas administraciones públicas, como el minuto de oro que hay en los debates políticos, pues digamos el minuto de oro de Acélite, porque creo que es importante que este mensaje llegue a mucha gente? Sin problema, pero va a ser más de un minuto. Vale. Más de un minuto. Evidentemente, habéis hecho un pequeño resumen. Espero, ¿qué es lo que espero de la asociación? O esperamos todo. Esperemos que sea un impulso para estos clubes para que puedan seguir haciendo la labor que hace, como bien has dicho, no solo deportiva, aunque es verdad que nuestros primeros equipos, nuestros primeros deportistas son la bandera un poquito de este proyecto, pero todos estamos convencidos, sobre todo los que llevamos más tiempo, que quizás el mayor reconocimiento que nos dan las administraciones, las instituciones, incluso las empresas, lo que más nos demandan, es la labor social que hacemos tan importante, no solo con los niños, sino hoy en día el deporte es salud, el deporte es salud para todos los ciudadanos, no solamente los niños, sino para las personas ya de más avanzada edad, para el deporte femenino que tanto está creciendo, para la inclusión de las personas con discapacidades, etcétera, etcétera. Sobre esa parcela va mucho nuestro proyecto, el poder crecer todos los clubes, porque sabemos que es lo que nos puede hacer sostenible. Alrededor de Acélite, porque esperamos que con estos proyectos consigamos la financiación para que todos crezcamos en facetas administrativas, facetas de comunicación, que es fundamental, porque Sevilla no sabe la cantidad de deporte. Hoy lo estamos hablando aquí y esto tiene que ser una gran herramienta para que Sevilla dentro de un año sepa la cantidad de deportistas y clubes que tienen y modalidades deportivas. Yo desde hace un año y algo, pues por mi cargo me he tenido que preocupar y involucrar con muchas actividades. Raro es el fin de semana o el mes que no tengo que ir a 2 o 3 eventos, partidos de liga de nuestros compañeros. Y yo invitaría a Sevilla que investigue, porque casi todas nuestras actividades suelen ser gratuitas, las entradas en los terrenos de juego de donde compiten todos estos clubes, y disfruten de lo que es el deporte sevillano y se sientan orgullosos del deporte sevillano, que es mucho, que es muchísimo lo que hay. Pueden pasar un fin de semana al que le guste el deporte, que nos consta que el deporte hoy en día es algo que está buscando la sociedad. Pues en un mismo fin de semana puedes ver un partido de rugby femenino, de vóley, de tenis de mesa, de bádminton, de primerísima calidad nacional, de una manera gratuita prácticamente. Y para eso es para lo que queremos que Acélite, con las empresas que estamos trabajando, pues consigamos esa difusión para crecer y todos estos proyectos ayuden a los clubes a crecer, a que sean sostenibles y Sevilla disfrute del deporte que tiene. Ha sido un auténtico placer contar contigo. Estrenamos este video podcast. José Antonio, un placer tenerte también por aquí. Igualmente. Nos veremos, ojalá que no mensualmente, sino también quincenalmente, ¿no? Sí, señor. Y sobre todo, también muchas gracias, y lo voy a repetir las veces que haga falta, al Instituto Municipal de Deportes por la colaboración con Acélite y con este video podcast. Aquí no tenemos frases, los compañeros del rescate tienen una, los compañeros del Cabildo. Aquí simplemente disfrutamos del deporte sevillano, y sobre todo queremos escuchar todas las historias que tienen que contar. Ha sido un auténtico placer. Nos vemos en la siguiente.